Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestras cápsulas del Catecismo de la Iglesia Católica. Como siempre, si te perdiste la cápsula anterior y quieres verla, aquí arriba te voy a poner un enlace en donde puedes tener acceso a ella. Y recuerda que siempre al final de cada cápsula pongo dos enlaces, uno para la lista de reproducción de las cápsulas del Catecismo y el otro para que puedas suscribirte al canal. Si te suscribes al canal y tocas la campanita, te van a llegar todo el material que yo vaya subiendo de estas cápsulas del catecismo y también de otras cosas que de vez en cuando suba por ahí. El día de hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la confirmación. Ya ves que habíamos hablado del bautismo, de cómo el bautismo nos metía dentro de la familia de Dios, nos hacía hijos de Dios, miembros de esta nueva familia que es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace la confirmación o el sacramento de la confirmación? Bien, ya desde el Antiguo Testamento, los profetas venían hablando sobre que llegaría un momento en que el Espíritu Santo, claro, no lo llamaban así, tal vez lo llamaban el Espíritu de Dios, la sabiduría, el ardor o la pasión por anunciar la palabra de Dios, iba a estar en cada corazón, iba a estar en cada persona. Esto fue anunciándose a lo largo del Antiguo Testamento, de la primera parte de nuestra historia de la salvación, pero se plenifica cuando llega Jesucristo. Cuando llega Jesucristo, Él dice, les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré el Espíritu Santo. Y podemos ver que el Espíritu Santo, aun cuando el Señor sopla sobre ellos, cuando en la ascensión Él habla de reciban el Espíritu Santo, los apóstoles siguen como asustados, ya como con una claridad de mente en cuanto a que, bueno, el Señor había resucitado, ya habían entendido todo eso, pero estaban todos muertos de miedo en un cuartito ahí junto a la Virgen María orando. Ahora sí que agarrados del manto de la Virgen, muertos de miedo, mientras oraban en este tiempo en el que había resucitado el Señor, ellos lo habían visto, habían comido con Él, habían estado en relación con Él, pero aún tenían ese temor, podríamos decir, o esa falta de valentía. Cuando de repente, en Pentecostés, llega el Espíritu Santo con poder, con fuerza, se posa sobre ellos, de tal modo les da valor y decisión que Pedro sale en ese momento de estar encerrado, con miedo a que los atrapen y que les pase lo mismo que a Jesús, sale y predica al Señor muerto y resucitado, y en ese momento 3,000 personas se convierten. Fíjense, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ese Espíritu Santo, ese acompañar a Jesús durante 3 años que habían recibido a lo largo de su vida con Él y después de que Él resucitó, ¿no funcionaba? ¿O qué pasa? Porque necesitaban esta nueva efusión, podríamos decir, del Espíritu Santo. No es que no funcionara, es que imagínense cómo el Señor eh, en el bautismo nos da efectivamente su Espíritu. Recibimos las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo. Somos incluidos en la familia de Dios, que es la iglesia. Pero hagan de cuenta que esta filiación, o sea, nos hace discípulos de Cristo. Veíamos en el bautismo que hay un sello indeleble de parte de Dios en nuestras almas al recibir el bautismo, que nos dice, perteneces al Señor, ¿sí? Sin embargo, imaginemos la confirmación como ese momento en que el Señor nos dice, ok, eres mi discípulo, pero ahora te toca ser también mi misionero, mi apóstol, mi embajador. Y te doy, no te voy a mandar así nada más, te doy la fuerza para que esto que ya te di, porque ya te di las virtudes, ya te di los dones del Espíritu Santo, para que esto que ya te di,
pueda tener la fuerza y la potencia en el momento en que hables en mi nombre. Nos convertimos, podríamos decir, de ciudadanos del reino en embajadores del reino, ¿sí? Nos convertimos de hijos de familia a apóstoles misioneros, ¿sí? Esta es como la transición entre, podríamos decir, o lo que sucede. No es que no haya funcionado ese otro bautismo, digo, esa otra fusión del Espíritu Santo. Al contrario, se potencia. Por eso, la confirmación, junto con el bautismo y la Eucaristía, constituyen los sacramentos de iniciación cristiana. Iniciación cristiana. La confirmación entonces completa o potencia, podríamos decir, todo lo dado en el bautismo. Imprime en nosotros también un sello indeleble. Por eso, tanto el bautismo como la confirmación solo se dan una sola vez. Y en ese sello, el Señor vuelve a decirnos, eres mío, pero ahora eres mi embajador, mi apóstol, mi misionero, que va a ir por todo el mundo a anunciar o hablar en mi nombre, con el testimonio, con la palabra, con las obras, ¿no? Con las obras. Se trata de tener la fuerza y el poder ahora para hacer las obras del Señor, ¿sí? A este sacramento, confirmación, también se le llama crismación, puesto que es en el rito, ¿sí? En el rito esencial de este sacramento, se nos unge con un crisma, con un santo crisma, que es un aceite aceite de oliva con perfume que el obispo consagra en Jueves Santo. Entonces, en las iglesias orientales se llama unción con el santo mirón, sí, o mirón. Y sobre todo, pues es este aceite. Entonces, como el aceite se llama crismación, fíjese la palabra, la raíz de la palabra crismar, la raíz de la palabra Cristo, la raíz de la palabra cristiano. ¿Qué significa Cristo, el ungido, ¿no? Entonces viene de eso, de esa unción con aceite. Y se unge al sacerdote, al profeta o al rey. Se unge, ¿para qué se unge? Para la misión, para la misión. Entonces el rito esencial de la confirmación es esta unción del santo crisma, y se hace a través de la imposición de las manos de parte del ministro en el confirmando, y se dice, al menos en el rito occidental, se dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales, en las de rito bizantino, que son católicas también, la unción se hace también en otras partes del cuerpo, sobre todo en los sentidos, ¿no? En los ojos, en los oídos, la nariz, la boca. Se hace también, además de en la frente, ¿no? En la espalda, en las manos y en los pies. Entonces, así es el rito bizantino, y ellos dicen sello del don del Espíritu Santo en cada parte que es ungida, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de esta efusión del Espíritu Santo? Pues lo que habíamos dicho, tal como sucedió en Pentecostés, ¿no? Confirma, refuerza la gracia bautismal, imprime el carácter, este carácter indeleble, y va creciendo en nosotros. Esta gracia bautismal va creciendo en nosotros, nos une más a Cristo, nos une más a la iglesia y fortalece el alma con los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sobre todo, una fuerza para dar testimonio de nuestra fe cristiana. ¿Quién puede recibir este sacramento? Pues todo el bautizado que no ha recibido la confirmación, ¿no? Y bueno, se recomienda, o más bien se exige,
que para recibirlos esté en gracia de Dios, ¿sí? Es decir, y que haya una preparación. Entonces, esta preparación tiene que estar encaminada sobre todo a esta unión con Cristo y a esta, lo que significa ya ser testigo del Señor, ¿sí? Entonces, la confirmación debe estar la preparación para la confirmación debe estar encaminada a ello, a que cada vez nos unamos más a Cristo, nos unamos más a la iglesia y tomemos conciencia de que ahora somos testigos en el mundo para construir el reino de Cristo a través de la confirmación. Dependiendo de la diócesis, del obispo, cada obispo pues varía en cuanto a cuándo se debe de administrar este sacramento. Algunos lo administran muy cerca del bautismo, pero ya es como más generalizado que se espere el uso de la razón, aunque Santo Tomás nos dice que en cristiano el uso de la razón no significa que seas muy grande o muy maduro, pero sí que, porque aunque seas un niño puedes entender las cosas de Dios. Es más, tienes que ser un niño, ¿no? Para ir al cielo. Pero sí, pues, que haya pues cierta conciencia de lo que se está haciendo. Algunos entonces lo ponen antes de la primera comunión, otros después de la primera comunión. Hay diferencias en cuanto a el por qué. En las iglesias orientales, este sacramento se otorga, se da en el momento del bautismo. El bautismo, la confirmación e incluso la Eucaristía se dan al mismo tiempo. Esto sobre todo para acentuar el hecho de la unidad de los tres sacramentos de iniciación. Sin embargo, en la Iglesia latina, en la Iglesia de Occidente, se separa el bautismo de la confirmación y de la Eucaristía, sobre todo por cuestiones que se fueron dando a través de la historia en cuanto al crecimiento de las diócesis, de las parroquias. En muchos de ellos el obispo no puede estar siempre presente, entonces lo que se hacía es que el bautismo lo da el presbítero, pero la confirmación la da el obispo, ¿sí? El obispo. Y él es el ministro ordinario de este sacramento, el obispo. Entonces, siempre, además el obispo es quien consagra los aceites sagrados, ¿no? Y el santo crisma. Entonces, en Oriente, aunque lo dé un presbítero al mismo tiempo, lo hace con los aceites que ha consagrado el obispo para mantener esta unidad con toda la iglesia, unidad con el obispo y con el colegio episcopal. Sin embargo, en la iglesia latina, pues lo hace aparte, ¿no? Entonces, primero el bautismo, que puede ser cualquier presbítero, o como ya habíamos comentado, quienes pueden ser los ministros, pero después la confirmación sí la hace el obispo, a pesar de haber separado los momentos del sacramento, ¿sí? Como se incide o se apunta hacia la unidad con toda la iglesia a través de que es el obispo quien lo realiza, ¿no? Entonces, el ministro es ordinario, va a ser el obispo. A veces los obispos conceden un permiso, ¿no? Cuando son casos de emergencia o de necesidad, a los presbíteros para ellos administrar el sacramento, aunque esto es siempre en caso de necesidad. Pues bien, como vimos entonces, el sacramento de la confirmación es uno de los sacramentos de iniciación junto con el bautismo y la Eucaristía, y es un sacramento que es importante que lo tengamos. Fíjense que el Código de Derecho Canónico dice que en caso de emergencia, es decir, en caso de muerte y todo, es necesario que, es posible que un presbítero pueda
el administrar el sacramento. Ahora, si se ponen a pensar, si no fuera importante, ¿por qué entonces hay un número en el Código de Derecho Canónico que nos indica que en caso de emergencia puede ser administrado? Quiere decir que es necesario y que la Iglesia quiere la plenitud de la unión con Dios y con la Iglesia de cada uno de sus hijos. Entonces, si tú no te has confirmado, si estás pensando si lo haces, si lo estás dejando como un requisito exclusivo para cuando te quieras casar por la Iglesia, yo te invito a que te acerques a tu parroquia, te acerques a las personas que puedan darte orientación al respecto y te empieces a preparar para recibir este sacramento que es maravilloso. La verdad es que, además, en adultos, que no han sido catecúmenos, por ejemplo, que ya son adultos, se administra también todo junto, el bautismo y la confirmación, ¿sí? Y muchas veces también la Eucaristía, ¿no? Bautismo, confirmación y Eucaristía cuando son catecúmenos ya grandes. Entonces, si tú no tienes ninguno de estos, acércate a tu parroquia, acércate a algún hermano católico que pueda orientarte. Si tú no tienes tu confirmación, prepárate para recibirla. Recíbela con gusto, consciente de que es maravilloso recibir esta plenitud del Espíritu Santo, convertirte en testigo de Cristo, en testigo de la Iglesia en el mundo. Los espero en la próxima. Espero que esta cápsula haya sido de provecho para todos ustedes. Compártanla y ya saben que nos vemos la próxima y aquí les pongo los links de siempre. Gracias y que Dios los bendiga.